Muy buenos días a todos. Soy Chomín Pérez, de Comunicación de la Diócesis de Palencia, y sean todos bienvenidos a esta iglesia parroquial de Santa Eulalia, Museo Parroquial de Santa Eulalia. El pasado 13 de septiembre celebrábamos el 60 aniversario de un hecho que no había sucedido nunca en España, que era la inauguración de un museo parroquial. Yo me quiero suponer que fue un sueño, primero individual, de un señor cura párroco, que luego fue un sueño colectivo, y el 13 de septiembre de 1964 pues se inauguraba el que decía es el primer museo parroquial de toda España. No había ninguno, y en Paredes empezó la larga historia que luego se amplió en la diócesis de Palencia de museos parroquiales y que ya es una habitual en todas las diócesis españolas. Han sucedido distintos actos durante estos días, más los que continuarán esta tarde y durante el fin de semana, pero hoy queríamos celebrar un acto especial de reconocimiento a la historia de estos 60 años de un museo que nació en Paredes y que hoy se integra en otro proyecto pionero que es Campos del Renacimiento en Fuentes de Nava, Cisneros, Becerril y aquí en Paredes. Un museo territorial que tampoco existía ninguno en España. Entonces, seguimos avanzando en la difusión del arte, en el compartir en el arte, en el que el arte lo podamos disfrutar todos. Y aquel día, don Alejandro, el párroco de Paredes, que suponemos que fue el primero que soñó con un museo parroquial aquí en este espacio, pues hoy le sucede en el tiempo don Diego Redondo, que es el que acompaña a esta comunidad parroquial, y le cedo la palabra a Diego. Bueno, pues bienvenidos a todos, y desde la comunidad parroquial de Paredes de Nava, de Santa Eulalia y Santa María, la comunidad, os damos la bienvenida, os damos también la acogida, el saludo a todos vosotros en esta villa de Paredes de Nava y especialmente en esta iglesia de Santa Eulalia. Señor obispo, señor alcalde, delegado de la Junta, teniente alcalde, alcaldesa de Cisneros, nuestros párrocos que también componen, Álvaro, José Luis y César, y amigos todos, asociaciones, cofradías y fieles de la parroquia que queréis estar en este día grande, del 60 aniversario de nuestro museo. Fijaos, como nos ha dicho Chomín, nuestro delegado de comunicación de la diócesis de Palencia, en el que el sueño de don Alejandro se hizo realidad. Y se hizo realidad y hoy por eso podemos celebrar esos 60 años. Era en la época de don José Souto Vizoso, en el que aprobó esta iniciativa de don Alejandro e impulsó, Don José Souto Vizoso hasta el año 1970 estuvo rigiendo la diócesis de Palencia y apoyó esta iniciativa y la impulsó. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que don Alejandro, en esa época en el que nuestras 4 parroquias de Paredes de Nava podía haber un poquito más de decadencia, en el que el éxodo rural de nuestra Castilla iba saliendo hacia regiones donde había industrialización, don Alejandro, ante aquellas puertas que parece que se cerraban, él tuvo la iniciativa de abrir esta gran puerta de la iglesia de Santa Eulalia. No solamente para recoger el patrimonio y no cayese en manos ajenas, sino también para el cuidado, conservación y patrocinio de nuestra fe, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Por eso, desde la parroquia queremos agradecer esta iniciativa de don Alejandro y tenemos que también darnos cuenta de cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando veamos que parece que las puertas se cierran, tendremos que abrir más que nunca nuestros templos, tendremos que abrir más que nunca nuestra acogida y tenemos que abrir más que nunca nuestra cultura y nuestro patrimonio en favor de todos aquellos que se acerquen a visitarnos, como a lo largo de estos 60 años ha sucedido con diversos personajes y personas, y con esta nueva iniciativa que ya llevamos años con Campos del Renacimiento y con esta gestión comunitaria desde Becerril, desde Fuentes, desde Cisneros y desde Paredes de Nava, uniendo fuerzas y abriendo puertas
podemos seguir trabajando hacia adelante. Le paso la palabra a don Luis Calderón, alcalde de Paredes. Ha repetido don Diego varias veces abrir puertas, y ese precisamente es el lema pastoral de la Diócesis de Palencia este año, abriendo puertas. Es lo que queremos seguir haciendo. Y le acompaña otra frase que se llama Comunidades en Camino. Y en camino seguimos. Leía durante estos días que el museo parroquial fue también un hito importante pues para el resurgir, aunque fuera anímico, del pueblo de Paredes, y para darlo a conocer en el mundo. Un proyecto como este es imposible entenderlo si no es en el entorno en el que se desarrolla, y este entorno es la Villa de Paredes, de la que tenemos aquí a su alcalde, Luis Calderón. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un saludo, por supuesto, al señor obispo, don Miquel, a los párrocos de las 4 localidades que componen Campos de Renacimiento, al delegado de la Junta, a la teniente alcalde de Paredes y a la alcaldesa de Cisneros como autoridades, pero también al director del Museo Campos del Renacimiento que nos está acompañando, a presidentes de las asociaciones culturales de Paredes y vecinos y visitantes. Bienvenidos todos hoy a Paredes de Nava, que es el lugar de nacimiento de los Berruguete. En primer lugar, queremos agradecer al Obispado profundamente los actos de celebración de este cumpleaños del museo y también del año de Santa Eulalia. Nos encontramos en esta iglesia de Santa Eulalia, uno de los lugares clave para entender algunos de los aspectos de la historia de Palencia y del arte en nuestro país. Como ya se ha venido recordando estos días pasados y también lo hemos podido ver en prensa, el día 13 de septiembre de 1964 se inauguró el primer museo parroquial de España, como bien decía Chomín, y pocos días después resulta que el 25 de septiembre, es decir, ayer, don Alejandro de Luis explica sus ideas en una ponencia titulada Turismo y que se la dirige al Consejo Económico Sindical de Palencia. Este es un órgano que existía en aquel entonces. Que aunque tenga la palabra sindical, no era solo sindical, sino que eran un poco pues, los aspectos socioeconómicos de la provincia de Palencia. En su exposición, el sacerdote don Alejandro no solo habla de los tesoros artísticos de Paredes, se refiere a Becerril, a Fuentes de Nava y a Cisneros, hace un anticipo de lo que es Campos del Renacimiento. Dice que en esta zona se localiza la que seguramente sea la mayor concentración de arte sacro de España y que es necesario intervenir desde los distintos organismos para que los visitantes puedan acercarse y conocerlo. Concluye con una serie de puntos muy claros que definen estas actuaciones y son los siguientes: mejorar las carreteras de acceso, la urbanización de los entornos de los centros donde se localizan estas obras de arte, facilitar la instalación de hoteles de distintas categorías, fomentar la propaganda, organizar conferencias y actos de orientación artística, interesar a las agencias de viaje, el establecimiento de rutas artísticas periódicas y gestionar con las autoridades ferroviarias la parada de trenes en esos centros turísticos. Y esto lo escribió hace justo 60 años, un día como ayer. Don Alejandro concibe este legado de siglos como un motor social y económico en la zona y su ponencia continúa teniendo una increíble actualidad. En esos años 60, como bien se comentaba, estamos en pleno éxodo rural, todavía hay muchas necesidades básicas a las que enfrentarse y resulta muy difícil dar los pasos necesarios que marca don Alejandro para un progreso vinculado al turismo. Sin embargo, él no desfallece. Apoyado en su sobrina Mari y desde este mismo altar, su parcela logra más de 20 años de esplendor del museo. Son los años en los que el museo es un referente a nivel nacional. Fíjense, algo parecido nos ocurrió en el año 2003 con la exposición conmemorativa del 5º centenario de la muerte de Pedro Berruguete. En unos meses pasaron por aquí más de 100.000 visitantes y tampoco se generó ese entramado turístico capaz de generar o de crear esa economía favorable. Gracias al Obispado, a la Diputación y a la Junta, a la unión de los 4 municipios y al trabajo de las edades del hombre, hemos comenzado un nuevo periodo, el de Campos del Renacimiento. Creo que es el momento de continuar unidos y pensar en un innovador modelo de colaboración para la gestión de esa actividad paralela que demandaba don Alejandro un 25 de septiembre de 1964.
¿Por qué no buscar una nueva fórmula en la que todos podamos impulsar esa actividad turística? Quizá sea el momento de la Fundación Renacimiento, por decir una figura, en la que todos formemos parte y podamos desplegar proyectos de futuro y desarrollo para esta zona con un germen muy claro, cuya semilla se depositó aquí mismo hace 60 años. Como presidente del Consorcio Tierras del Renacimiento, creo que debemos intentarlo, buscar una fórmula que logre ese desarrollo vinculado al lugar con la mayor concentración de arte sacro de España. Miren, llevo viendo la mirada del rey David y el reposo del rey Salomón desde que recuerdo, y en cada época de mi vida, ya como monaguillo, como estudiante, como concejal, como alcalde, percibo que me dice algo distinto. Continúan en el mismo lugar, con idéntica serenidad durante 500 años. Sin embargo, nosotros en cada momento de nuestra vida la percibimos de forma distinta. Yo, desde hace algunos años, detecto que me exigen algo y lo tengo claro. El trabajo de don Alejandro pudo tener sus fallos como el de todos, pero nadie puede negarle su arrojo, su valentía y su convencimiento. Tuvo una idea y dedicó su vida a hacerla realidad. Hoy estamos aquí por él. En la historia de los lugares, solo aquellos que se ilusionan con un horizonte son los que pueden cambiar las cosas. Don Alejandro hizo su papel y nos dijo lo que debíamos hacer. Sigamos trabajando juntos y pensemos en esa nueva fórmula innovadora de colaboración que nos permita ser mejores los pueblos. Y recuerden, cada vez que observen la hipnótica mirada del rey David, piensen que si han hecho lo que debían. El tener aquí el mejor retrato de Castilla y León nos exige actuar acorde a esa categoría. Ese es nuestro gran reto para los próximos años. Santa Eulalia y el rey David son para nosotros lo que puede ser la Gioconda para el Louvre en París. Así que aprovechémoslo. Muchas gracias por celebrar estos 60 años sobre los que asentar un nuevo futuro. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Aquel 13 de septiembre de 1964 no pudo bendecir este museo el obispo de entonces, don José Souto, porque se encontraba en Roma participando en la tercera sesión del Concilio Vaticano II, que era un hecho importantísimo en la historia de la Iglesia, y ahí estaba nuestro obispo. Bendijo este museo el vicario general de la diócesis, acompañado por el abad de la Trapa, el abad Mitrado. Hoy cerramos ese círculo y hoy sí que está con nosotros nuestro obispo don Miquel, que en este preciso momento no está en Roma ni en un lugar distinto que no sea Paredes de Nava. Don Miquel. Pues un saludo de corazón a los compañeros sacerdotes, alcalde, autoridades locales, representante de la Junta. Bueno, no estoy en Roma, pero justamente el jueves pasado, a esta misma hora, estaba yo diciéndole al Papa Francisco que, así como la anterior vez que había estado yo con los de Castilla en la audiencia y el Papa Francisco se arrancó con las 4 primeras estrofas de las coplas a la muerte de su padre, le dije: Santidad, el otro día usted recitó a Jorge Manrique, pues que sepa que yo soy el obispo de la diócesis de Jorge Manrique, de Paredes de Nava. Entonces, pues estuvimos hablando un poquito de esas cosas, con lo cual estaba en Roma hace una semana, pero hemos cerrado el círculo muy bien. Porque efectivamente en el año 64 estábamos en uno de los momentos más delicados y más prometedores de la historia de la Iglesia reciente. Una Iglesia que tenía retos nuevos y que se encontró con la necesidad de repensarse toda ella desde el origen, que es el Evangelio. Y eso ha sido el Concilio Vaticano II, y se ve que el Espíritu Santo hace 60 años tocaba el corazón de muchísimos visionarios y profetas, como fue don Alejandro, que viendo una realidad que podía ser dura y como sin vuelta, él fue capaz de recrear, de reinventar pues toda la potencialidad que había aquí, entre estos muros y con el patrimonio religioso. Y a mí me toca pues ahora honrar la memoria de aquel párroco y luego de todos los paredeños que de tantas maneras y de los pueblos de alrededor habéis hecho esta apuesta tan clara y muy sabia y muy cariñosamente llevada de lo que ahora conocemos como los campos del Renacimiento. Por tanto, a mí solo me queda hoy deciros que es un día de acción de gracias, un día
que voy a tener luego la oportunidad de continuar con vosotros, porque efectivamente tenemos aquí a Santa Eulalia. También provincialmente me tocará, Dios mediante, la semana que viene en Mérida, justamente seguir hablando de la importancia de la religiosidad popular, de los santuarios y de las peregrinaciones en la propia Mérida, y tendremos la posibilidad de celebrar el año jubilar de Santa Eulalia allí. Y aquí, que tenemos también la devoción de Santa Eulalia, pues deciros que, tal y como hemos programado desde la parroquia estas jornadas, pues luego tendremos la ocasión de estar juntos, de reflexionar un poco lo que supone el martirio de Santa Eulalia, de nuestros grandes mártires de la antigüedad, pero que la palabra mártir, en su originalidad, simplemente designa algo que es muy sencillo y que todos estamos llamados a vivir y a ser. Mártir es un testigo. Mártir es la persona que le ha sucedido algo, que ha visto algo, que le ha conocido a alguien, que lo es todo para los demás. Pues mis mejores deseos de que este acto suponga pues una continuidad y la capacidad de que todos los que estamos aquí sigamos soñando. Yo creo que vamos a tener muchas oportunidades próximamente para que lo que ya está en marcha en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, pues nos lleve a trabajar juntos. Seguro que va a haber proyectos, iniciativas apasionantes y que nos van a llevar a que descubramos que la Iglesia y su patrimonio no es algo pasivo, no es algo pesado, sino que es algo que nos eleva. Y a nosotros, desde la Iglesia, también nos va a tocar contar a todas las personas el mensaje de la mirada que puede tener el rey David, de lo que pueden tener todos los santos y personajes bíblicos que hay, porque justamente el arte cristiano, y lo digo yo en muchos lugares, es una carta de amor que Dios dirige a su pueblo, y lo importante es descodificar esa carta. Así como no podemos leer una carta si no abrimos el sobre y leemos el contenido, también el estar en una actitud de humildad, de reposo, de oración ante estas imágenes, pues justamente nos transporta a esa esfera en la que Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que somos hijos e hijas suyos, que nos ama, y que la belleza que nosotros descubrimos en el arte cristiano, esa belleza tiene que ser un estímulo para que la verdadera belleza, que es la que está en las personas, la belleza espiritual, la belleza moral, la belleza física, pues sean un mensaje de que hay un Dios que se ocupa de nosotros y de que a estas mártires, como a Santa Eulalia, les da el adecuado premio. Ella desde el cielo intercede, cuida de nosotros y nos anima a que nuestra fidelidad sea una fidelidad creativa. Nuevos tiempos en los que la fe de siempre la tenemos que reinterpretar y revivir. Pues que no seamos menos creativos de lo que fueron nuestros antepasados hace 60 años. Nos han dejado un buen legado, pero yo os animo a que esto lo vivamos también como un reto comunitario, como un reto que acomune, que una a toda la sociedad civil, a todo el tejido religioso de nuestra diócesis, porque juntos yo creo que podemos mucho y hay cosas hermosas que estamos llamados a vivir. Pues por todo ello, a cada uno de vosotros, muchísimas gracias. Gracias, don Miquel, por sus palabras y por hablar con el Papa Francisco de Jorge Manrique. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas felicidades a la Villa de Paredes por estos 60 años, cuidando el museo parroquial, que es museo pero también es parroquia, por seguir celebrando aquí la fe. Felicidades también a los pueblos vecinos por en su día sumarse a ese proyecto ilusionante que es Campos de Renacimiento, a las Edades del Hombre, que está allí José María Vicente, director de Campos de Renacimiento, pues que está al pie del cañón en estos museos parroquiales, Campos del Renacimiento. Y nada, les invito a pasear por Santa Eulalia, a disfrutar del arte que hay aquí, en especial de una pieza que tenemos en el coro, que es un cantoral, es la pieza del trimestre en el Museo Territorial Campos del Renacimiento, y un cantoral que ha sido recientemente restaurado en el Archivo Diocesano. Y nada, muchas gracias a todos, felicidades por estos 60 años y esta tarde nos vemos para que don Miquel nos hable de Santa Eulalia y de los mártires. Gracias a todos.